empieza la grabación. Un ejemplo. Un ejemplo de este tipo de análisis es, por ejemplo, bueno, ahorita que empiece la grabación, ya. Un ejemplo de todo esto es el que nos expusieron algunas personas en la Sierra Norte de Puebla. Les preguntábamos que si Ejecatl era el dios del viento y les daba mucha risa. El Ejecatl es el aire que sientes. Luego a otras personas les preguntábamos que si Tlaloc era el dios de la lluvia, porque empezaba a caer una brisita. Y nos dijeron, Tlaloc es el licor que bebe la tierra y es lo que te está cayendo. Entonces, ¿qué cosa es Tonatiuh? Bueno, Tonatiuh es el que da la energía necesaria para que todo lo que tiene vida exista. Pero además de ello, las personas que son eh, expertas en el elemento Tonatiuh, en el sol, deben conocer sus efectos en el desierto, en la selva, en la costa, en la montaña. Por ello ellos son los Tonatiuh, los expertos en Tonatiuh. Digo, pero ¿por qué sus atuendos son diferentes? Dice, porque cada ser humano, cualquier ser humano de conocimiento, trata de representar lo que conoce por medio de su atavío y por medio de lo que dice y de lo que hace. Por ejemplo, dice, si se sienten los rayos del sol dentro del cuerpo, en un dibujo de una persona que es Tonatiuh, se le dibuja el sol en la espalda. Una persona que es Tlaloc, se dibuja como si él fuera la lluvia. Entonces me quedó muy claro precisamente que los que llaman dioses o sacerdotes de los dioses son los conocedores de cada uno de los elementos. Y así es donde vamos encaminando todo este análisis, para que no nos quede duda cuando nos pregunten o traten de en alguna forma minimizar nuestra posición, que tenemos más fundamentos que el estar copiando los textos de los religiosos del siglo XVI, que ni sabían qué era lo que tenían enfrente, ni lo conocían, ni lo podían haber estudiado, porque la teología no tiene nada que ver con la matemática celeste, ni tiene que ver con la matemática de los efectos celestes sobre la naturaleza viviente. Entonces, esa es la gran diferencia. Y es ahí a donde nos quedamos la semana pasada y vamos a empezar nuestra exposición. Ya veo que ya hay muchos. Qué bueno. Sale. No sé si sí. Ahí está bien. Espérame, déjame ver si. Tú dime. A ver. Vamos a empezar con dos citas, una de las confesiones de San Agustín y la otra que vimos en la clase pasada, que es la del Evangelio de Marcos. Dice la primera, el que crea en la palabra del Señor, salvo será por los tiempos de los tiempos, pero quien no crea y se adorare a otros dioses, será considerado pagano. Del Evangelio de Marcos dice, id por el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Imaginen ustedes si todas las personas que no conocían ni cómo pensaban los europeos que estaban saliendo de la etapa medieval, iban a poder salvarse desde esta perspectiva. Y vemos la escena de uno de murales de Diego Rivera, en donde se ve precisamente la esclavitud tanto de negros como de indígenas. Son indígenas, en este caso es aquí del continente, aunque en otros vamos a ver precisamente el efecto que la esclavitud trajo con los negros. Claro que los habitantes de estas tierras y los esclavos africanos no sabían qué cosa era el evangelio. Alguien tiene abierto su micrófono, pero no me parece como abierto.
Sí, sí, si tienen abiertos sus micrófonos, por favor, ciérrenlos, porque se oyen ruidos muy raros. Claro que los habitantes de esas tierras y los esclavos africanos no sabían qué cosa era el evangelio, y mucho menos qué era el ser paganos. Buenos pretextos para sentirse superiores los recién llegados de la Europa medieval, pues desde sus torcidas mentes ya estaban perdonados de cualquier exceso manifestado en contra de los nativos de estas tierras. Desde el 12 de octubre de 1492 hasta marzo de 1517, en que Francisco Hernández de Córdoba constata que la península de Yucatán no es una isla más, en esos 25 años en los que todavía no sabían de la existencia de un continente, ya habían exterminado en las plantaciones a casi toda la población antillana. Y todavía no sabían que había un continente. La población de las Antillas muy diezmada y la captura de africanos hicieron que los intereses se dirigieran hacia la tierra firme y se preparó desde Cuba la expedición invasora de Hernán Cortés. Los dioses, ya conceptuados como tales, comienzan a aparecerse en las mentes evangelizadoras, por lo que tímidamente son mencionados en las primeras crónicas, extendiéndose poco a poco a partir de las descripciones de las costumbres que iban recopilando, pero siempre desde un marco mental derivado de la formación teológica que normaba el límite de horizonte analítico monacal, que era aplicado en forma indiscriminada y expresamente para su tranquilidad, sentirse salvadores de las almas de los nativos, sujetos desde ese punto de vista a las deidades diabólicas y malévolas que deberían regir sus creencias paganas. Muy interesante esto, ¿no? El primer fraile que tuvo relación con las creencias, pero sin darle un interés de importancia, fue Bartolomé de Olmedo, que llevaba el control ideológico en las tropas de Hernán Cortés. Y ustedes que hasta los propios soldados a la soldadesca de los conquistadores, los tenían perfectamente controlados por medio de las creencias religiosas. Era muy importante por medio de las creencias religiosas tener controlada a la soldadesca en su mayoría castellana y extremeña, pero todavía no logramos definir quién o quiénes los clasificaron y difundieron como deidades paganas primero y demoníacas después. Los religiosos, con su misión salvadora de almas, no sentían estar comprometidos para comprender la valía de la forma de pensar y de actuar de los moradores de las poblaciones que iban sojuzgando. De esta manera se fueron creando una serie de explicaciones conformistas al quedar habilitados como cronistas que con un gran humanismo, entre comillas, intentaban la salvación de las almas, obligándolos a ser cristianos por medio de los dos símbolos de sucesión, que fueron en ese momento la cruz y la espada. Poco les importaba si pensaban o no, o cómo era su filosofía, pero los religiosos solamente los normarían ideológicamente en el temor de Dios para ser elementos pasivos de una mano de obra esclavizante. La historiadora Kimberly A. Brooks, en el libro El mito del rito, menciona lo siguiente: una persona católica no puede, y por tanto no pudo hacerlo en su momento, pensar como un indígena, ni consideramos que cualquiera de los castellanos quisieran hacerlo. Los vencidos tuvieron que aprender a pensar como los vencedores, no al revés. ¿Qué hacer con todos estos conceptos incomprensibles, aún para quienes ya habían aprendido o estaban aprendiendo alguna lengua indígena? Conceptos como Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc o Huitzilopochtli, completamente incomprensibles para una mente normada en un evangelio. Necesariamente tenían que ser deidades demoníacas. No debía ser de otra manera y había que terminar con ellas, destruyéndolas o desacreditándolas. Solamente así se podía llevar a cabo la conquista espiritual de estos pueblos. Del libro de Diego Muñoz Camargo, La conquista de Tlaxcala, son estas imágenes en donde se sienten salvadores de almas, los legos, quemando todas las cosas de mucho valor para los indígenas. O sea, están felices, miren. Francisco Javier Clavijero critica al padre Joseph de Acosta de afirmar que los mexicanos tenían idea de un ser supremo, creador del cielo y de la tierra, pero que ese sacerdote no encontraba el nombre de este ser y que algunos castellanos utilizaban la voz correspondiente a Dios para referirse a él, y agrega: pero si hubiese tenido alguna idea de la lengua mexicana, hubiera sabido, bueno, así lo creía Clavijero,
hubiera sabido que lo mismo significa el teos de aquel idioma que el Dios de los griegos, y que la razón que tenían los predicadores para servirse de la voz del nombre de Dios no fue otra que su excesivo escrúpulo. Pues así como quemaron las pinturas de los mexicanos, sospechando en ellos hubiera alguna superstición, muchos de ellos desecharon la palabra teos porque servía para significar los falsos dioses. Apaguen sus micrófonos, por favor. La palabra teos porque servía para significar los falsos dioses que ellos adoraban. El Nahuatlacto, Víctor Linares, en los primeros vocabularios, nos muestra partes que fueron conformadas innegablemente para servir a la evangelización. Del vocabulario de Fray Alonso de Molina tomamos el siguiente ejemplo. Teopiscatlayacatía, prelado superior. Teopiscayot, dignidad eclesiástica. Teonautili, mandamiento de la ley de Dios. Teopane, el dueño de la iglesia. Teoyot, cosa espiritual o divina. Teoyoltica, espiritualmente. Teopan, iglesia o templo. Y Tlactolcuepa, ser hereje, o sea, voltear la religión. Para los que están debajo del dominio de Cristo, nuestro Redentor, y de nuestro rey don Felipe, sean todos una misma cosa y de un mismo parecer, para lo que en ejecución conviene, y es necesario que sean conformes en las costumbres, consolándose y animándose los unos a los otros con palabras y pláticas conciliatorias. Y porque el lenguaje y frases de estos naturales, especialmente de los nahuas mexicanos, es muy diferente del lenguaje y frases latino, griego y castellano. Dice el padre Molina todavía, y vuestra excelencia desea mucho que los ministros de esta iglesia entiendan muy bien la lengua de los dichos naturales para honra y gloria de nuestro Señor y para provecho espiritual y salvación de esta gente, de manera que sean mejor y más enteramente instruidos en nuestra santa fe católica. Pues de esta frase de que de la salvación de esta gente, ¿de qué los querían salvar? Ojalá se los... ¿No les gusta que hable yo de la religión? Díganmelo y no me metan musiquitas. Bueno. Esta otra lista de palabras que tienen que ver con religión. Teotlatlalili, ordenación religiosa. Teotlactolcuepa, el ser hereje. Teotlactolcuepalistli, herejía. Teotlactolmatini, teólogo. Teotecujtli, pontífice. Teoyotica tepachojqui, y espiritual. Teocali y Techpoui, feligrés. Teopiscali, Teopiscachantli, monasterio o convento. Y Teopiscayot, sacerdote. Al llegar a este punto, no quedaba más remedio que aplicar la forma de análisis que estamos usando al concepto teotl, aceptado como sinónimo del Dios cristiano por algunos religiosos, pero desde la óptica de las lenguas nativas, comenzando por la más común y más generalizada, que es la náhuatl mexica. Con todos estos criterios acumulados, surgió con más fuerza la pregunta, ¿Teotl realmente significaba Dios como fue aceptado por el padre clavijero? El rastreo, partiendo de las primeras crónicas, demostró que los primeros exploradores como Ávila, Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y hasta el más despiadado de todos ellos, que fue Hernando Cortés Pizarro, no les importaba conocer pormenores ideológicos de la vida de los pueblos que iban invadiendo, porque su interés era únicamente el oro, las piedras preciosas o en su lugar y el sometimiento a sus intereses. Es hasta 1524 que se despierta un sospechoso interés por descubrir la religión de los sometidos con la encomienda de los 12 frailes que fueron enviados por su rey y su santa iglesia para saber de cuáles demonios tenían que salvar a los habitantes de este nuevo mundo por medio del bautismo y la doctrina judeocristiana. Este es un azulejo ubicado en las afueras del convento de San Francisco del Berrocal, en Belvis de Monroy, provincia de Cáceres, en España. Y vemos aquí a 6 de este lado y 6 de este otro lado. Y dice, a estos muy dichosos y bienaventurados religiosos fundadores y evangelizadores de la fe en la iglesia del Nuevo Mundo,
que partieron del convento de San Francisco de Bebis de Morroy el año de 1524, en el día de la conversión de San Pablo, y llegaron el viernes de la vigilia sexta de Pentecostés en el mismo año. Eran como héroes que venían a salvar a los nativos de estas tierras, a los nativos paganos que adoraban deidades demoníacas. Este otro está son los 12 franciscanos, es muy parecido al anterior. Está en la sala de los 12 franciscanos, siglo XVII, sala de profundis del convento de Huejotzinco de Puebla. Los franciscanos aparecen con sus nombres y se puede observar entre ellos a Motolinía, tomado de los pinceles de la historia. Entonces aquí está Motolinía, aquí está Fray Martín de Valencia, dice Fray Ángel de Valencia, no sé. Bueno, aquí están los 12 que llegaron. Cuando llegaron, rápidamente, Andrés de Olmos, Joseph de Acosta, se pusieron a buscar gente grande que supiera un poquito de la antigua religión pagana. Y la entrevista fue con algunos de los sabios indígenas sobrevivientes. Recordemos que para 1547, de 1521 a 1540, perdón, a 1524, eran 3 años. En ella la frase Intetewa, la entrevista fue con algunos de los sabios indígenas sobrevivientes. En ella, la frase Intetewa, traducida como nuestros dioses, nos puso en alerta, tomando en cuenta que el año era de 1524, 3 años después de la capitulación de la ciudad de Tenochtitlan. Y dice, Auintin Totecuyoguane, Cauncate no Techiacana, Intechitki, Intechamama, Ipampa, Intlahuicultilo, Ca Intewa, Cuitlapili, Axtlapali. Intlacaseucagua, Cuitlapili, Axtlapali. Y dice, Inteteo lo subrayé porque aquí está la traducción que ponen. Y he aquí nuestros señores, Tecuyoguani, los que son nuestros guías, nos llevan a cuestas, nos gobiernan, nos cuidan al servir a nuestros dioses, de los que somos la cola y el ala. Aquí el problema es este. Inteteoa, ¿de veras significa nuestros dioses? Que es la pregunta que hacemos aquí. Pero Inteteoa, ¿significa nuestros dioses? ¿O son las fuerzas de la naturaleza plasmadas para ser comprendidas desde la percepción de los seres humanos? Es hasta 1547, 23 años, otros 23 años después, sí, ¿verdad? 1524, sí, que se les ordena a todos los franciscanos por orden de sus superiores averiguar quiénes eran los dioses que veneraban y si los escondían detrás de las imágenes cristianas para adorarlas, o si en sus casas tenían adoratorios disfrazados como lo hacían los herejes y judíos aparentemente convertidos, desatando así una persecución en donde hasta los indígenas ya evangelizados delataban a sus amigos y a sus parientes que no habían aceptado la conversión. Entonces la pregunta sigue. Teteoa significan nuestros dioses o son las fuerzas de la naturaleza plasmadas para ser comprendidas desde la percepción de los seres humanos, o acaso son seres humanos que dominan un conocimiento cabal de las funciones de alguno de los elementos naturales y van portando sus atributos. Puse esta imagen, digo, porque es producto de aquí del grupo, en las primeras ceremonias que estuvimos haciendo en Tlatelolco. Representó a Pilsintecuhtli. Este colibricito representó al niño colibrí cuando nace en el horizonte como sol naciente. Esta preciosa mujer representó a Chicomecoatl. Esta otra a Xochiquetzali. Y esta otra que está ahí atrás a Chalchiutlicue. Entonces, ellas en este momento son Chalchutlico, Xochiquetzal, Chicomecoatl, Pilsintecuhtli, Huitzilin, pero no son dioses ni sacerdotes sino están representando en este caso a los elementos, pero en el caso antiguo sería los que dominan el conocimiento de cada uno de ellos. En este momento ya estábamos seguros de que por medio de la lengua náhuatl íbamos encontrando respuestas mucho más veraces en los nombres, buscando además la comprensión de que el principio de la filosofía de la dualidad es lo fundamental en todo lo que tenemos en nuestro entorno. Comenzaremos entonces por averiguar
quiénes fueron los dioses involucrados como más viejos, además de Huehueteotl, sin considerar desde un principio que sus onomásticos los describen como funciones de la naturaleza que nos rodea. Entonces, a los que encontramos más antiguos, sobre todo en una de las publicaciones de arqueología mexicana, son a Oxomoco y a Zipactona. La ilustración es de Benjamín Orozco para Editorial Raíz. Es una preciosa ilustración de una preciosa pareja. ¿Pero por qué la pintó en esta forma? Bueno, vamos a ver. Veamos primero cómo nos explican oficialmente las funciones de esta pareja, antes de proceder a visualizarlo por medio de la etimología, para después averiguar el entorno semántico que nos sitúe realmente en sus funciones naturales. Y dice la publicación, Zipactonal significa espíritu de lagarto, de Zipactli, lagarto, y tonal y espíritu. No sé de dónde lo sacaron, pero bueno. En la mitología mexica es el semidios creado junto con Oxomoco para poblar el primer sol. Tiempo después, tras la caída del primer sol a manos de Tezcatlipoca y su ejército de demonios en forma de jaguar, fue deificado como el dios de la astrología y de los calendarios, los cuales inventó junto con su esposa Oxomoco por orden de Quetzalcóatl. Es la personificación del día. Zipactona y Oxomoco juntos son los Adán y Eva de la mitología náhuatl, posteriormente deificados. Cualquiera que lea esto dice, ah, sí es cierto, sí, así es. Pues no, fíjense que no. Y luego dice, Oxomoco debía hilar, y Zipactona trabajar la tierra y no estar ocioso. Quetzalcóatl les trajo el maíz desde Mictlán, confrontándose con Mictlantecutli para que Oxomoco lo sembrara, cuidara y cosechara. Y luego Zipactona lo moliera y cocinara para que ambos se fortaleciesen al comerlo. Tras ello, el rey del Mictlán, junto con el dios Tlaloc, escondieron los restos del maíz en el monte Tonacatepetl. Como cuento para niños, está muy bueno, pero yo creo que ni un niño creería esto. Y luego continúa. Zipactonal es de sexo masculino, ya que era el encargado de la sabiduría y el creador de los demás dioses. Es también llamado Ometecuhtli. Y Oxomoco es de sexo femenino y ella se encarga de la adivinación, del tejido y las parteras. También era llamada Omecíhuatl. Vamos a ver después si es cierto eso. Vaya embrollo que era necesario desenredar. Zipactonal y Oxomoco, le pongo la H para que la pronuncien. No es Oxomoco, es Oxomoco. Desde el análisis de sus nombres, es el resultado, los resultados fueron completamente diferentes a todo lo establecido y plenamente aceptado hasta ese momento. Esta es la famosa piedra de Coatlán, cerca de Miacatlán, muy cerca de aquí de Malinalco, en Morelos. Entonces, Zipactonal y Oxomoco en el Códice Florentino. La vemos a ella con una cuerda llena de nudos y a él echando las suertes de los maicitos para leer el futuro. Como, ay, no sé, como magos o como, no como personas que están calculando matemáticamente lo que es la cuenta calendárica de Tonalpohualli. Al desglosar los dos sustantivos obtenemos estos resultados que son completamente diferentes a lo que nos oficialmente aparecieron en arqueología mexicana. Primero, Oxomoco. La partícula O, antes de un verbo o de un sustantivo, significa que está en pretérito. Luego, Shom viene de Shomit, que quiere decir pie. O viene de Ochtli, que es vereda, sendero o camino. Y Ko en o lugar de. Entonces, la traducción sería de Oshom Ko, en donde desde la antigüedad el ser humano dejó la huella de sus pasos en sus caminos y senderos. ¿Por qué salió esta traducción? Porque en principio, antes de encontrar personas que se aventuraran a explicarnos lo que leímos en los otros párrafos anteriores, decían que era imposible de traducir Oxomoco y Zipactona porque estaban construidos en una lengua muy arcaica, pero aún en una lengua muy arcaica tiene raíces coherentes. Entonces Oxomoco es en donde
desde el pasado, desde la antigüedad, el ser humano dejó la huella de sus pasos en sus caminos y senderos. Ahora nos vamos con Zipac Tonal. Setl es lo principal o lo primero. Ikpak quiere decir encima o sobre. Tonali es el calor y la luminosidad que reflejamos del sol. Lo podemos traducir como energía vital. Al juntarlos, C y pactonal, es lo principal o primero que sobre la tierra nos cubre del tona del sol. Entonces vamos a verlo ya en este esquema. En este esquema, producto del significado literal de los dos onomásticos, podemos comprender a fondo que en medio siglo no han logrado quienes no piensen en una forma acorde a la naturaleza. Pues pensemos que Oshomoko es el nombre más arcaico para la tierra, en donde el hombre posó sus caminos y caminó en sus veredas y senderos. Y Zipactonal, Seipactonal, es lo que está encima de la superficie de la tierra. ¿Por qué encima y no mucho más allá? Porque encima de la superficie de la Tierra tenemos una lente, una capa que protege de todo lo que venga del espacio exterior y que en alguna forma nos sirve de filtro para que llegue solamente lo que necesitamos aquí sobre la Tierra para que haya vida. Entonces, entre Zipac Tonal y Oshomoko existe absolutamente todo lo que llamamos naturaleza. Y otra cosa, Zipactli, que en el náhuatl, la lengua náhuatl normal, significa lagarto caimán. En el náhuatl o náhuatlactoli, que es el idioma disimulado, significa la primera luz. Esto se los digo porque hace algunos años todavía en la zona del Estado de México de Amecameca, Chalco, en la primera circulaba un libro de lectura que se llamaba Zipactli y era el nombre de una niña, la heroína de todo ese libro, en donde pues en las lecturas llenas de poesía describía su entorno y todas las experiencias que iba teniendo en la escuela y en el campo y traducían su nombre como, ella se llamaba Zipactli y lo traducían como la primera luz. Entonces, para que vean que tenemos que averiguar también en la otra forma de expresión que hay sobre algunas palabras que son fundamentales para entender a las culturas antiguas. A ver, ¿dónde me quedé? Lo que en medio siglo no han logrado quienes no piensen en una forma acorde a la naturaleza. Veamos por qué. Los más arcaicos dioses aceptados en el escenario mostrado por los evangelizadores son Zipactona, los Xomoko. Pero como la pareja creadora, la usanza bíblica, como el Adán y la Eva de la mitología mexica. Como que les faltaba imaginación y se quedaban atorados en lo que ellos sabían. Vemos también que la famosa peregrinación de Aztlán a fundar Tenochtitlan lo hacen como una peregrinación en donde un dios los va llevando de la mano a una tierra prometida, sospechosamente idéntico a lo que hizo Moisés para sacar a los hebreos de Egipto y cruzar el Mar Rojo. Entonces vemos que tratan de explicarnos muchas cosas que no entendieron de acuerdo a lo que traían en sus mentes, en sus cabecitas. Oshomoko y Zipactonal. Utilizando la herramienta principal, que es la estructura de la lengua, nos demuestra que le llamamos naturaleza a lo que existe y está contenido en el espacio entre la capa de la atmósfera y la superficie terrestre entre Zipactonal y Oshomoko en dualidades infinitas. ¿Por qué en dualidades infinitas? La naturaleza está contenida en el espacio entre la capa de atmósfera y la superficie terrestre, entre Zipactonal y Oshomoko, pero en infinidad de dualidades. Desde las partículas más pequeñas que forman todo lo que existe,
hasta llegar a las especies de seres vivos que conocemos, incluyendo la especie humana, están formadas por dualidades en equilibrio y en armonía en su forma esencial. Paso a paso, la dualidad se muestra desde la esencia primigenia en forma vibrante. En las ondulaciones de la serpiente, que han sido a través del tiempo la representación ideal para figurar todo lo que vibra en el cosmos. Por cierto, me recuerdo las palabras de un historiador cuando yo empezaba a analizar todo esto, que decía que al llegar los religiosos a estas tierras, perdimos a un elemento importantísimo en donde se estructura precisamente la vibración de la energía, porque entonces ellos lo traían como el símbolo del pecado, al ser la serpiente la que induce a Adán y a Eva a comer la fruta prohibida del árbol de la vida en el paraíso. Entonces la serpiente, a la llegada de los europeos, empieza a ser como un símbolo del mal y no el símbolo de la vibración, de la bioenergía, no el símbolo precisamente de esa constante ondulación que se esparce a través de todo lo que tiene vida. Por ejemplo, en este cuadro hindú, en donde la bioenergía imperante en la naturaleza está perennemente vibrando en ondulaciones serpentinas. Y viene también una anécdota de nuestro amigo Francisco Jalpa Benítez Jalpa, que fue cronista de Chalco, era doctor en historia, y dice que un día llegó con unos amigos a la zona arqueológica de Tajín, hace muchos años antes de que estuviera tan limpiecita como está ahora, cuando todavía eran cerros y montones, y que la familia que los hospedó, había algunos muchachos más o menos de su edad, y que les hicieron una broma, les dieron a comer chico zapote fermentado. Entonces, imaginen ustedes que el chico zapote es el árbol del chicle fermentado, les produjo una un viaje muy fuerte, como psicotrópico, y los fueron a sentar en donde están los tableros del juego de pelota, cerca de la pirámide de los nichos. Y entonces estaban ahí sentaditos, ya sin fuerzas, contemplando los tableros, y de repente dice Francisco Xalpa que vio como las figuras salían como si el perímetro de cada figura fuera de neón, y se volteó a ver a su compañero y el compañero le dijo, ¿ves lo que yo veo? Los dos estaban viendo lo mismo. Quiere decir que estaban viendo la bioenergía plasmada en esos grabados de la famosa pirámide de los nichos. La bioenergía imperante en la naturaleza está perennemente vibrando en ondulaciones serpentinas, la cual se multiplica en infinidad de dualidades subsecuentes. La esencia primigenia dual es el fundamento de la existencia en todos los órdenes de todo lo que ven nuestros ojos, o de todo lo que llegamos a comprender, claro. Formándose dos corrientes. Hice este juego, este es la famosa serpiente bicéfala, pero la corté en dos. Entonces, al cortarla en dos, se convierte en dos serpientes, formándose dos corrientes de conocimiento perfectamente diferenciadas, pero que juntas forman el todo coherente que abarca completamente nuestro horizonte mental. Y luego esas dos las convertimos en un arco y veamos cómo representaron a la dualidad en su inmensa globalidad, que es abstracta en todos sentidos. Y ahora las completamos en círculo, con una profunda estilización por medio de dos vertientes que enmarcan nuestra vida en completa comunión, siendo diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. En el arte escultórico ancestral se expresa así la dualidad en movimiento, en forma serpentina. Entonces encontramos a dos serpientes perfectamente diferenciadas, que es una que, bueno, ahorita se los explico bueno, con otra imagen. Aquí las vemos. Todo lo que existe se está conformando y transformándose cíclicamente dentro del marco de la eterna dualidad. Entonces, todo lo que está sucediendo
La anécdota de este esquema es que llevábamos un cartel de los que venden en el Museo de Antropología, el llamado calendario azteca o Piedra del Sol. Y se me ocurrió preguntarle al que nos iba sirviendo de guía, un señor ya grande, de más de 60, 70 años, en aquel entonces, le preguntamos, ¿de quién cree usted que es este rostro que está en el centro? Y entonces, este rostro que está en el centro. Se le quedó bien mirando buen rato, porque le explicamos que habíamos estado en cantidad de mesas redondas y de conferencias y de pláticas, en donde algunos decían que era Tonatio, otros que era Tlaltecutli, otros que era Tlaloc, otros que era Xiuxtecutli, otros que era Mictlantecutli. Bueno, cada quien nos daba una opinión diferente. Entonces se quedó mirando y nos dijo, este rostro es un espejo. ¿Cómo que un espejo? Dice, si te das cuenta, el rostro que estás mirando es el tuyo. Tú te estás mirando en este espejo. Pues no le entendíamos. ¿Y por qué? Dice, mira, si te paras en una parte alta, siempre nos decían en la parte más alta en la casa más alta de tu pueblo, porque son puros pueblos. Dice, vas a ver que todo lo que alcanza a ver tu horizonte es redondo. Y todo está pasando dentro de ese círculo que alcanzas a ver y tú estás en el centro. Tú eres el centro de tu universo y todo lo que pasa a tu alrededor te compete a ti mismo. Pues ya empezamos a entenderlo, que esto no lo íbamos a entender nunca por medio de lo que habíamos estudiado, sino más bien de lo que realmente éramos nosotros como una esencia dual. Entonces, sí, todo lo que apreciamos y podemos calcular sucede dentro del marco de vertientes principales de un conocimiento global dividido entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ya después con el tiempo, y esto ya fue por medio de compañeros, que si tapábamos la mitad del rostro, esta mitad del rostro es la de esta serpiente. Y esta otra mitad del rostro es la cara de perfil de esta otra serpiente. Si las juntamos, forman este rostro. O sea, que si juntamos la apreciación de lo que conocemos como el horizonte mental de cada uno de nosotros y con el horizonte de la energía vital de la ciencia de la vida del otro lado, formamos este rostro y en este rostro estamos nosotros. Y efectivamente, aquí tiene el Ome Acatl, pero en la mitad nada más va a tener el Seacatl. Y Seacatl es el nombre calendárico de Quetzalcóatl y Ome Acatl es el nombre calendárico de Tezcatlipoca. Entonces, todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, antes de meternos a la matemática astronómica que está implícita en cada uno de las partes del esquema, tenemos que apreciar algo que es completamente abstracto, que nosotros estamos en este centro y desde este centro todo está sucediendo alrededor de nosotros por medio de este horizonte en el cual están implícitos el conocimiento de Tezcatlipoca y el conocimiento de Quetzalcóatl, como dos ciencias que forman un todo global. Al hacer nuestra portada para el libro Mosaico de Turquesas, lo que hicimos fue el círculo, este círculo, ya vimos que a partir de la serpiente bicéfala, la cortamos en dos y la fuimos haciendo primero un arco y luego todo un círculo, las dos serpientes, y ahora las doblamos hacia adentro. Las doblamos hacia adentro a que se encuentren las cabezas de las dos serpientes formando un solo rostro, como si las dos serpientes fueran una dualidad y forman un todo dual. Entonces le pusimos el espejo de Tezcatlipoca en la parte superior. El caracol cortado de los Quetzalcóatl con la variante de los que se dedican a la biología y a la botánica. Porque ahí, también aprendimos nosotros ahí en la sierra que cuando el caracol cortado es de piquitos, como una estrella, son los Quetzalcóatl que se dedican a la astronomía y estos son los que se dedican
todo lo que tiene vida en el mundo de la botánica, sobre todo, y de la biología. Y luego, las dos serpientes, como lo que conocemos como la cuatricue. El quingunce, que es esta flor de cuatro pétalos y el centro, como Tlahuizcalpantecutli, que es precisamente el señor de la casa de la aurora, el lucero de la mañana, y la mariposa de turquesas de Xuctecutli, pero en un todo coherente de esencia dual. Y son dos polaridades opuestas, pero al mismo tiempo integradas en cada unidad que forma la materia y la vitalidad, cubriendo en su totalidad la falda de la Tierra. Todos los ciclos de ritmo y armonía naturales son expresados en abstracciones de dualidad en equilibrio constante. Y para poder leer todos estos informes, tenemos que pensar como indígenas, no como académicos, porque nuestra formación académica está normada por el criterio de las fuentes documentales que escribieron religiosos que más sabían de teología que de astronomía y matemática y medicina y todo lo que necesitamos saber, que está plasmado en estos libros abiertos, pero que muy pocos, en la actualidad, muy pocos expertos de no sé qué, pueden alcanzar a leer. Para entender en forma sencilla lo que es la dualidad, en todo lo que existe alrededor, penetremos en lo más elemental que regule nuestra imaginación acerca de los componentes básicos de la materia. Entonces, aquí tenemos que echar mano del conocimiento actual de lo que de lo que ya sabemos, que es lo que compone a la materia, interna en todo, absolutamente, hasta en las piedras más duras, en la madera, en los metales, en todos, pensando en las partículas comprensibles más pequeñas, pensamos en un átomo, pero en un átomo siempre habrá protones y electrones en la misma cantidad, en equilibrio, en dualidad constante. Protones y electrones en un átomo, en el todo existe la dualidad desde el número equilibrado de protones y de electrones en el núcleo de un átomo. Pero de estos átomos está compuesto todo absolutamente. O sea que todo desde esa esencia de la materia ya es dual. Y luego, hasta llegar a la primera célula viviente. El origen de la vida en la Tierra comenzó a partir de la evolución química y gradual de moléculas basadas en carbono en un cultivo primigenio. Actualmente se considera la hipótesis más correcta y válida, capaz de explicar el origen de la vida en nuestro planeta. Pero si lo pensamos de esta manera, todos aquellos átomos que están componiendo a las moléculas ya son duales, y entonces todas las moléculas ya van a tener esencia dual, de esencia de materia, pero de esencia vital también van a tener esa dualidad. Ahí me pasé. Gracias a estos avances podemos decir que la vida en la Tierra comenzó evolucionando desde el más pequeño microbio que nos podamos imaginar, en constantes transformaciones durante millones de años, hasta las complejas y variadas formas de vida que hoy habitamos sobre su superficie. Pero siempre en vibrante dualidad equilibradora. Y esa dualidad equilibradora está conformada en el esquema de las serpientes bicéfalas, en donde las dos formas de conocimiento forman una sola. Y todo también tomando como base la espiral que se desenvuelve o que se envuelve, en constante evolución y desarrollo, pero siempre de esencia dual. Imaginemos el sublime momento del principio vital en la unión de un óvulo con un espermatozoide, ocurriendo siempre en un paisaje metafórico de ciencia dual, en el todo comprensible. Surge otra nueva duda. ¿Cómo entenderemos mejor la naturaleza dual de todo lo que hay sobre la Tierra? Desde un origen y principio que se regula y se activa desde su propia esencia.
Desde que los seres humanos tuvieron el deseo de ahondar por medio del don de la curiosidad el origen de las cosas y de los seres que convivían en su entorno, nuestros más remotos ancestros comenzaron a fijarse en todo aquello que les llamaba su atención y con ojos llenos de asombro contemplaban la oscuridad de los cielos nocturnos. En la gran jícara del cielo, las familias estelares se movían en la inmensidad con un ritmo inalterable, influyendo en los cambios rítmicos de la naturaleza. Miradas de asombro que al acostumbrarse generación tras generación, aprendieron a vivir inmersos en esos ritmos del cielo que transformaban a la naturaleza circundante constantemente. Miles de luceros colgaban en la negrura de aquel océano oscuro, pero en grupos ordenados que giraban sin cesar brotando en el horizonte en una eterna danza, cuyos vaivenes precisaban ciclos y ciclos de celeste influencia que descendía hacia la tierra convirtiéndose en etapas de calor y de frío, de sequía y humedad, de estéril reposo y de fértil actividad. Esta ilustración se la debemos a Aveni, que se la compartió a un compañero de Los Ángeles y él nos la compartió viendo precisamente los cálculos que se hacían por medio de estas X de observación, que aparecen en varios códices también, para poder situar movimientos y ciclos de los astros que se mueven ante nuestros ojos. Y dice, Anin, au inin totecuyoguane. Más, estos son nuestros señores, quienes nos guían, los que nos indican y se hacen cargo de nosotros, los que ofrendan y ofrecen el fuego, los que son llamados los que Quetzalcóatl. Auin que Quetzalcóatl Toa. Es del libro de los coloquios y doctrina cristiana. Cálculos, medidas, registros y comprobaciones de los ciclos eternos. Maravillados al contemplar, estudiar y registrar los movimientos celestes, fueron en este continente los antecesores de aquellos posteriores a ellos que desarrollaron las grandes culturas de la antigüedad, quienes llevados por el vaivén de los ciclos, supieron aprovechar cada instante propicio afín a los seres humanos para evolucionar en un proceso continuo hasta lograr estructurar su ciencia del conocimiento pleno de los ciclos siderales y su influencia en la naturaleza sobre la Tierra. Con infinito asombro y una gran curiosidad, los hombres y mujeres de estas latitudes pasaron noche tras noche por cientos de generaciones tratando de penetrar en la comprensión de la inmensidad del cielo, llenando su espíritu de esa, al principio extraña fascinación por los misterios celestes, escudriñando, anotando la recurrencia de sus ciclos, enmarcando en ellos el principio evolutivo del horizonte prehistórico. Hasta aceptar que estamos inmersos en la esencia de la dualidad de todo aquello que alcancemos a comprender. Para entender mejor la esencia de la dualidad, comenzaremos por estudiar el sustantivo teotl con el caso de las vocales largas, las cuales nos aclaran varios conceptos. Con todos estos criterios acumulados, quedaba en pie la pregunta inicial: ¿qué significa teotl? ¿En cuántos nombres de las dichas deidades existe la palabra teotl en la composición del onomástico? ¿Y en cuántos nombres existe la palabra teotl en la composición del onomástico? Partiendo de la palabra teotl, la vamos a dividir en sus dos elementos lingüísticos básicos. Te, con E larga, y otl, te, otl. Comenzaremos por buscar en dónde se aplica te, con E larga, como prefijo. Encontramos muchos. Por ejemplo, mashtía es el verbo enseñar. Un tla mashtiani es un profesor, un maestro, pero que le puede ser hasta un maestro de animales o de muchas cosas, pero si solamente le enseña a las personas, entonces el tla se convierte en te con E larga. Te mashtiani es el que le enseña a la gente. Luego viene el verbo pachtia, que es curar, sanar. Un tlapachtiani es un médico, pero puede ser un médico que cura plantas o animales. Pero si solamente cura a las personas, es tepachtiani.
Tiani, el que cura a las personas. Y luego tomamos otro ejemplo que es Tlacuani, del verbo cua, que es comer. Entonces un Tlacuani es un comelón, un dragón, pero un Tecuani es una fiera que solamente se come a la gente. Entonces Tet, le pusimos este sombrerito para que podamos alargarlo. Tet, la partícula T, refiriéndose a seres vivos y particularmente a los seres humanos. Y nos vamos a el Códice Vaticano Ríos. ¿Por qué? Porque tiene varias cosas del padre Pedro de los Ríos interesantes, aunque se contradice a sí mismo. Los primeros párrafos dice que en el principio nada existía, nada. Solo era el Omeyocan, pero el Omeyocan quiere decir, tiene el número 2, entonces, como el lugar de la dualidad. En el Omeyocan existían Ome Siguatl y Ome Tecuhtli, que para nada son Zipactona y Oxomoco, como vimos en la arqueología mexicana. Ome Siguatl es la mujer o la esencia femenina dual y Ometecugli, aunque aquí se utiliza como varón, es el principal de energía dual, Ometecugli, porque también hay mujeres como Ilamatecugli que utilizan la palabra Tecugli. Es más bien una palabra que significa principalidad o importancia, ya que en realidad Oquichtli quiere decir varón. Bueno, existían estas partículas. Vamos a poner aquí una partícula femenina y una partícula masculina en un lugar en donde llamado el lugar, el Omeyocan, en donde existen estas dos formas de existencia. En el Omeyocan existían solamente Ometecugli y Omecihuatl, el señor y la señora de la dualidad. Pero ¿qué sucede? Entre ellos, inundando el Omeyocan, estaba la energía dual del Omeyo. ¿Qué es esa energía dual del Omeyo? Bueno, simplemente pensemos en que estamos en primavera y entonces nuestras hormonas empiezan a actuar. Y si vemos a una persona que vibra como nosotros del sexo opuesto, se empieza a generar una corriente de atracción invisible. Eso es el Omeyo, en donde la esencia de la dualidad empieza a tratar de atraer partículas que son eh, complementarias hasta para formar una sola. Entonces, esa sería la esencia de la dualidad, que empieza una fuerza de atracción entre las partículas de polaridad contraria. El Omeyo, la gran energía dual, comienza a atraer a las partículas contrarias. En el espacio llamado Ome, Yo, Can, la partícula Can, que es el lugar de, que es el lugar cósmico de la esencia dual, el Omeyo Can. Le pongo este saltillo o lo aparto tantito o le pongo una H o una J para que se pronuncie. No es Omeyocan, es Omeyogan. Ometecugli y Omecihuatl, unidos por la fuerza del Omeyo, de energía dual, de la misma forma que el varón que se llama Oquichtli y Siguatl, que es la mujer, se unen formando el poder de la creación. Entonces, procedente del centro del Omeyo, empieza a manifestarse esa fuerza de atracción. ¿Cuál es el significado de estos nombres? Ome significa dos o dual. Y Yot es la esencia, fuerza o energía. Entonces, en el Omeyocan, la fuerza o energía de la esencia dual empieza a actuar como Omeyot hasta lograr reunir a esas dos partículas de polaridad contraria, pero al mismo tiempo complementaria. Ome es 2, Yot es fuerza, energía o esencia, y Can es el lugar de.
Y entonces el Omeyocan significa el lugar donde existe la fuerza, esencia o energía dual. Entonces dibujamos un Maztlatl como en la parte del varón y un Keshkemitl como en la parte femenina, que al estar en movimiento, pero además actuando una fuerza de atracción desde el centro del Omeyocan, esta fuerza trata de unir las dos partículas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al unirse esta partícula como, con esta otra, forman un nudo, como los ceñidores oaxaqueños o purépechas, en donde un muñequito varón está en una punta y una muñequita mujer está en la otra punta, pero cuando se unen en el nudo para que no se caigan nuestros pantalones, están actuando ya en dualidad. Está actuando ya la dualidad formada por los dos en el nudo que significa el Omeyocan. O en este caso ya sería, a ver, dos partículas, una femenina en la mitad del nudo con que es el Keshkemitl y la otra partícula masculina con la mitad del nudo en el Maztlatl, pero todo desde una espiral de fuerza que es el centro del Omeyocan. Con la unión de los dos se formará Ometeo. Con la unión de Ometecutli y Omecihuatl, desde el centro del Omeyocan se forma Ometeo. Entonces aquí encontramos la partícula Teo, que es a la que vamos a tratar de analizar. El Ome no hay problema, el Ome es dos. C, Ome, Y, Nau, etc. El Ome es dos o dual. Pero ¿qué quiere decir Teotl? ¿De dónde proviene Teotl? Bueno, Ome Teotl se traduce como el principio generador de la dualidad. O sea, dos polaridades que al unirse forman una sola. Entonces, es la fuerza de atracción del Omeyot, juntando a Ometecute y Omecihuatl. Entonces, dos esencias forman esa dualidad. El centro de cualquier fuerza de atracción será siempre y para siempre Ometeo. Aquí se van a juntar. La fuerza está trayéndolo para acá, esta otra fuerza está trayéndolo hacia el centro, en la mitad del nudo femenino y la mitad del nudo masculino, y entonces se unen precisamente en un estruendo silencioso para formar el nudo completo de Ometeo. Ometecutli y Omecihuatl, al unirse los dos, forman a Ometeo, que al unirse Omecihuatl y Ometecutli conforman el principio generador de la dualidad. Y eso es lo mismo que en un átomo, es lo mismo que en las moléculas. Y todo, absolutamente lo que alcancemos a comprender, desde la esencia primigenia ya es dual. Entonces, cuando se habla de Ometeo, a veces con mucho respeto, a veces muy a la ligera, ni siquiera se está dando uno cuenta de que está hablando de la esencia del todo completamente. Yo me acuerdo que cuando era yo chiquillo en el pueblo íbamos a la doctrina y la catequista ahí en la iglesia nos sentaba y antes de empezar a enseñarnos oraciones y todo lo que nos tenía que enseñar, nos gritaba, ¿dónde está Dios? Y todos teníamos que contestar en coro, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Entonces ahora me doy cuenta que precisamente, ni no lo saben siquiera, que cuando invocan el nombre de cualquier dios, lo están invocando en forma dual. Y esa dualidad está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Todo lo que hemos compartido hasta ese momento está relacionado con la partícula T. En T Maestiani, en T Pactiani, en Tecuani, y en muchos más. Y esta fue una tarea que nos dejaron los tonalpoques en la sierra. Ellos no le dicen a uno la respuesta, hacen que uno mismo la busque. Entonces, la tarea que nos dejaron en aquella ocasión es buscar en la lengua náhuatl todas las partículas que tenían que ver con las personas y que principiaban con la partícula T. ¿Por qué T? Bueno, vamos a ver. T con el verbo mastía, T con el verbo pactía y T con el verbo qua, que es comer, y hay muchísimas más, claro.
partícula que encontramos vigente como sufijo en todas las especies vivas, en los sustantivos que tienen relación directa con sus orígenes. Esta tarea fue muy bonita, la recuerdo con mucho agrado, porque era buscar qué relación tenía la partícula T con michin, que es pez o pescado, qué relación tenía con ascat, que son las hormigas, con coat, que son las víboras, culebras o serpientes, con totot, que son las aves, los pájaros, con tocat, que son las arañas, con quetzpalin, que son las lagartijas, que viene de quetz, que es el pescuezo, y palin pintado, porque algunas lagartijas tienen como un collarcito de colores, no todas. Solin, que es la codorniz, ascat, las garzas, y totolin, que son las guajolotas. El guajolote es huexolo, pero las totolas son totolin. Entonces, si le aplicamos las partículas, ¿qué sucede? La partícula T, que mich, tet, o sea, del vocabulario de Molina sacamos algunos sustantivos que tienen relación con el origen de los seres vivos. Por ejemplo, mich, tet, quiere decir huevo de pez o de pescado. Ascatet quiere decir huevo de hormiga. Coatet quiere decir huevo de víbora, culebra o de serpiente. Tototet, huevo de pájaro. Tocatet, huevo de araña. Quetzpaltet, huevo de lagartija. Sultet, huevo de codorniz. Ascatet, huevo de garza. Y totoltet, huevo de guajolote, de guajolota. La diferencia que hay con el otro tet en la lengua mexicana? Bueno, que es que tet con E corta quiere decir piedra, pero con E larga quiere decir huevo. Entonces, vean ustedes que sí hay diferencia entre uno y otro. Tet, tet con E larga es huevo, y tet con E corta es piedra o dureza. Entonces vamos a ver. Shu tetsin, shiwi tetsin, es cada óvulo una flor. ¿Sabían ustedes que en las flores hay huevitos? Estos son los ovarios de las flores que están en el cáliz. Y entonces ahí cada uno de los huevitos se convierte en una semilla de los estigmas, de los pistilos, etcétera. Pero lo que nos interesa en este momento es que hay un ovario, o sea, un depósito de huevos. Así como hay ovarios en las mujeres, hay ovarios en los mamíferos, animales, hay ovarios en los peces, hay ovarios en los insectos, también en las plantas hay ovarios. Después esto nos conduce a comprender que tet con vocal corta significa piedra o dureza, pero con E larga significa huevo. Concluyendo, que la partícula tet tiene un significado cultural más profundo, pues su verdadero significado es en lugar del significado simple que acostumbramos darle a un huevo, quiere decir con mentalidad autóctona, principio generador. Eso de verdad nos cambió la visión de muchas cosas. ¿Cómo es posible que en este mundo moderno, que proviene además culturalmente de muchas formas traídas de Europa, no se le dé la importancia de lo que es, de lo que hay en el centro de un huevito? En el centro de cada huevo está el misterio de la vida. Entonces, cada huevo, en lugar de decir tet el huevo, vamos a decir tet, principio generador. Entonces sería un principio generador de pescado, un principio generador de hormigas, un principio generador de víboras, de pájaros, de arañas, principio generador de lagartijas, de codornices, de garzas, y un principio generador de guajolotas, por ejemplo. Entonces, tet con E corta quiere decir piedra o dureza. Tet con E larga quiere decir huevo. O, siendo más honestos, sería un principio creador o un principio generador. Y luego hay otra partícula, que es la esencia de las cosas.
Algunos lingüistas nos han criticado por decirle que es esencia, pero no encontramos otra forma de expresarlo para que lo comprenda la gente. Yot es lo inherente a las cosas, la esencia de las cosas, y es esencia o energía. Es una forma abstracta, metafórica. Yome es dos y dualidad. Pero ¿qué pasa cuando las unimos? Vamos a unir tet con yot. Una de las reglas de la lengua náhuatl, eso ya lo sabemos, es que cuando un sustantivo se une a la partícula que le sigue, se pierde la terminación del sustantivo. Entonces, te queda como te con el larga y yot eh, lo vamos a unir. A ver, ay, no, no está aquí. Bueno, vamos a unir tet con yot. Si encimamos tet con yot, queda aquí el sonido real de la E y de la I no es ni E ni I, es intermedio entre e I. Pero como la E es más fuerte que la I, se la come y entonces queda T y ot, T y ot. T y ot, al comer se la queda teot, teot, teot. Entonces, tet de esencia, de principio generador, y yot de esencia, entonces teot queda como esencia de un principio creador o de un principio generador. Entonces, vean ustedes cómo nos sirvió el ejercicio de saber cómo se decía huevo en mexicano, para entender que teot, es la esencia en un principio generador con E larga. Si lo aplicamos a las piedras también con E corta, es la esencia que hay en la dureza de una piedra, de una laja, de una piedra preciosa, de un mineral también. Pero en el caso de la vida, es teot como esencia de un principio creador o generador. Ome es dos o dual, ome, y teot es ya junto es la energía o esencia del principio creador de la dualidad. Y la expresión, si lo expresamos de una forma más gráfica, o sea, más común, pues ponemos a dos seres, un masculino y un femenino, o a las dos partículas de la serpiente bicéfala que cortamos en dos. Y en ese todo dual, pues están todos los cálculos que contiene este monumento. Y en todo lo que alcancen a mirar nuestros ojos, estando nosotros desde el centro, vamos a apreciar hasta dónde alcance nuestra vista que todo tiene infinidad de dualidades. Las piedras, las plantas, los animales, las nubes. Y tal como nos lo dijo un ancianito en Almoloya de Juárez, que estaba sentadito en una piedra junto a su maizal, contemplándolo con orgullo, arrobado realmente. Entonces nos acercamos, estudiantes ignorantes, ¿qué es lo que está viendo? ¿Por qué a quién le da usted gracias a que tiene usted este hermoso maizal? Y él dijo, pues a Dios. Digo, bueno, pero a ver, díganos, ¿cómo se dice Dios en su lengua, el Mazahua? Y se puso a pensar cada rato. No, y no encontraba hasta que nos contestó de esta manera, todo lo que ve en sus ojos, las nubes, las piedras, los animales, el agua, la gente, todo tiene partes hombre y partes mujer, como debe de ser. Y desde entonces nos pusimos a buscar en qué lenguas indígenas existía el concepto Dios y en ninguna existe, en ninguna. Entonces, al tener ya noción del conocimiento dual y saber que en esta serpiente está Omeacat y que en esta serpiente está Seacat, entonces Seacat es Quetzalcóatl y Omeacat es Tezcatlipoca. Entonces, Omeacat y Seacat. Entonces, las dos partes de la esencia de la vida, del conocimiento de la vida, están conformando nuestro horizonte físico, visual y mental de todo lo que ven nuestros ojos a nuestro alrededor y que todo, absolutamente, absolutamente todo
Hasta en las partículas más pequeñísimas ya existe la dualidad. Desde los átomos ya existe la dualidad. Y entonces, vamos a ver qué dicen acerca de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl. Literalmente dicen, oficialmente, parece que tenían un dios al que decían Tonacateutli, el cual tuvo por mujer a Tonacacígua, los cuales se criaron y estuvieron siempre en el treceno cielo, de cuyo principio no se supo jamás, sino de su estadía y creación, que fue en ese treceno cielo. Interesante. Este dios y diosa engendraron 4 hijos. Al mayor llamaron Tlaclauque, Tezcatlipoca, y los de Guajocingo y Tlaxcala, los cuales tenían a este por su dios principal, le llamaban Camastli. Este nació todo colorado. Esta narración se la debemos, bueno, no se ponen de acuerdo, pero parece ser que se la debemos a Fray Andrés de Olmos, y aunque parece ser que le ayudó Fray Joseph de Acosta. Entre estos dos criterios está precisamente una especie de formación dialéctica, leyéndolo entre líneas, que la adoptó en filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, don Miguel León Portilla, y pudo colocarlos a estos personajes, a Tlaclauque, Tezcatlipoca, y a Camastle. Este nació todo colorado. Tuvieron el segundo hijo, al cual le dijeron Yayauque Tezcatlipoca, el cual fue el mayor y peor, y el que más mandó y pudo que los otros 3, porque nació en medio de todos y este nació negro. Esta imagen es del Códice Borgia, pero vamos a ver que a pesar de que están tratando de diferenciarlos, no tienen razón en la apreciación. Luego, al tercero llamaron Quizalcóatl y por otro nombre Yaguali Ecatl. Al cuarto y más pequeño los mexicanos le decían Huichilobi, porque fue izquierdo, que fue todo el concepto que analizamos la semana pasada y que nos llevó casi las 2 horas, al cual tuvieron los de México por Dios principal, porque en la tierra de do vinieron, lo tenían por más principal, y porque era el dios de la guerra, que no eran los otros dioses. Ya vimos que descartamos todo esto con lo que analizamos la semana pasada. Pero por lo menos nos están situando que ese todo, ese todo, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, se está dividiendo en 4 vertientes. Una oscura, la de Yayauque, otra colorada, la de Tlatlauqui, otra azul, la de Tezoqui, que es el Huichilobi, y otra blanca, el Iztac Tezcatlipoca. Aquí los colocamos en un esquema, partiendo del centro, en donde, vamos a quitar este de aquí, y en donde vemos a Tlatlauqui Tezcatlipoca. Y vemos aquí a Yayauqui Tezcatlipoca. Aquí vemos a Tlatlauqui Tezcatlipoca, aquí a Tezuqui Tezcatlipoca, que es Huitzilopochtli, y aquí al Quetzalcóatl, que es el Tezcatlipoca blanco. Son los 4 Quetzalcóatl que existe en la obra se llama Historia de los Mexicanos por sus pinturas, de la cual la UNAM hizo una preciosa edición muy al alcance de los bolsillos de todos los estudiantes. Entonces, estos son los famosos poseedores de la esencia que conforma el todo. Los 4 Tezcatlipocas partiendo unidos de un centro. Vemos aquí que es la misma realmente, es la misma. Pero, bueno, los colores también están a partir de los colores del oscuro, del colorado, del azul y del blanco, el amarillo y el amarillo. A partir de todos ellos se forman
todos los tonos de colores que existen en la naturaleza, todas las tonalidades. Pero también existen, si fueran sonidos, también todas las notas que podamos nosotros apreciar en la misma naturaleza están proyectados desde los cuatro Tezcatlipoca. Y para poder ubicarlos, tomamos al Yayauqui Tezcatlipoca. ¿Quién es Yayauqui Tezcatlipoca? Y averiguar, aquí sí nos llevó bastante tiempo, averiguar en cuántas de las crónicas lo mencionan y cómo lo mencionan. Entonces descubrimos que es una enorme cantidad de personajes, aparentemente, que conforman a Tezcatlipoca. Entonces la tarea fue ir averiguando cuándo 2, 3 o 4 o 5 eran el mismo concepto derivado de él. Y entonces nos fue reduciendo a la mitad completamente. Perdón, se nos fue reduciendo la cantidad completamente. Lo mismo hicimos con el Tlatlauqui Colorado. Hicimos la lista de los que conformaban y vimos con beneplácito que son todos los que tienen el orden en la naturaleza, en la tierra y en el cielo. Luego vimos también al Tezcatlipoca azul y vimos que en donde quiera que aparece en los documentos que no son del altiplano central, que no son mexicas sobre todo, sino que en los códices mixtecos, por ejemplo, o nahuamixtecos como el Códice Borgia, siempre aparece con el signo del movimiento. Entonces, por eso aceptamos que él sea el que posee la acción, la actividad dentro de un esquema completo. Y el último, el blanco, al hacer la lista, pues yo creo que vamos a tener que comenzar por analizar el Tezcatlipoca blanco antes de analizarlos a los otros tres, porque sabemos que el Tezcatlipoca blanco y Tezcatlipoca es Quetzalcóatl, el concepto Quetzalcóatl, y que tiene que ver absolutamente con todo lo que tiene vida. Vamos a empezar entonces en ese todo coherente. Aquí lo que hicimos en este juego visual, a poner en nuestra serpiente dual que hicimos para la portada de Mosaico de Turquesas, ponerlo dentro de las dos serpientes, marcado por las dos serpientes que forman el perímetro de lo que le llaman la piedra de los soles. Y precisamente en donde Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, en esta cadenita que más parece de ADN, pero que en realidad se parece más a la Tlachinoli, como dentro del conocimiento de todo aquello que es la materia y el conocimiento de todo lo que es la vida, está precisamente la esencia de la dualidad y que se van complementando, porque al Tezcatlipoca oscuro, en este caso vamos a poner al rojo de este lado, al Tezcatlipoca oscuro, al rojo y al azul, por sí mismo conforman el concepto llamado Quetzalcóatl, perdón, Tezcatlipoca, el concepto llamado Tezcatlipoca. Pero los tres pueden existir por sí mismos, por lo tanto, a Tezcatlipoca, el concepto plural, se le llama Moyocoyani, el que se crea a sí mismo. Pero en base a la acción de estos tres, se forma el Tezcatlipoca blanco, o sea, lo que es la vida. Lo curioso del caso es que la vida se llama Teyocoyani, el que crea a los seres vivos. Pero Tezcatlipoca por sí mismo existe, pero Quetzalcóatl solamente existe por medio de la acción de la unión de los tres que conforman a Tezcatlipoca. Lo vamos a ver con más calma posteriormente. Omeacatl es Tezcatlipoca, Seacatl es Quetzalcóatl. Pero también le aplicamos los niveles de conocimiento. Es estudiarlos desde el nivel, desde el estrato de los seres humanos. ¿Quiénes son los Quetzalcóatl? ¿Quiénes son los Huitzilopochtli? ¿Quiénes son los Tonatiuh? ¿Quiénes son los Tlaloc? ¿Quiénes son todo lo que tiene que ver con los seres humanos? El conocimiento desde los seres humanos. Luego, ellos mismos
que son en un nivel astronómico. ¿Qué es el Sol? Ya no en el nivel de conocimiento humano, sino en el nivel de conocimiento de lo que otorga como una entidad astronómica. Y no solamente a Tonatio, sino a Mestle, la Luna, a Pantecutli, la misma serpiente nebulosa, que es la Vía Láctea, que es en un nivel astronómico. Y luego en un nivel cósmico o cosmogónico, en donde todo es creado en una forma de comprensión abstracta, pero que se une al conocimiento global de todos. Cuando se echan a andar todos estos niveles, se puede encontrar en un nivel de esencia o de espiritualidad. Entonces, esto es lo que nos enseñó Gilberto Díaz Hernández de Chicontepec, Veracruz, y que se lo copié de la Casa de la Cultura de la Colonia Condesa. Aquí encontramos una imagen del Códice Borbónico, en donde está un Quetzalcóatl, con un sahumerio ofrendando humo, con una masa de bioenergía en las manos que sale de este huesito, y su pectoral de los que estudian las estrellas, los Quetzalcóatl que estudian las estrellas, su morralito donde lleva las cosas importantes, etcétera, su tocado cónico que lo relaciona con el conocimiento de las zonas muy al norte de los Tenec, y un Tezcatlipoca, con todo el conocimiento nocturno, todo el conocimiento de las constelaciones y de la fuerza que emana este conjunto, que nunca sabemos por qué le llaman Xucoac, porque en realidad la cabeza no es de una serpiente. En otras imágenes vamos a ver que es un cuerpo que tiene manitas y a veces hasta patitas, pero tiene la cabeza muy parecida a la de una serpiente. Es lo que en la zona mixteca le llaman los yagüi. Pero bueno, en este caso es un conocimiento que va más allá del conocimiento terreno, que va hacia el conocimiento del manejo de ciertas formas de energía. Y es Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca, pues sabemos que es el que tiene el luminar del espejo. Lo vemos con su antifaz aquí, su antifaz oscuro, y su tocado invertido, que significa la oscura noche y las estrellas. San Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Volvemos a encontrar aquí a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, pero del Códice Borgia. Entonces, esta greca, que no sé quién le llamó Xicalcoliu, que en el siglo XVI, y así todos lo repiten, en realidad están los cálculos de la vida de los seres humanos. Y ojalá nos dé tiempo también, lo vimos un poco en el curso del Tonalpohualli. Está un sol aquí, un sol que tiene que ver con la energía solar diurna y con la energía solar que queda y se maneja todavía en las altas horas de la noche. El punzón de hueso y la espina de maguey, que sirven para despertar ciertos puntos a flor de piel para que no se bloqueen, no se tapen y los podamos tener abiertos toda la vida. En este caso, el caracol es de flor, que es diferente al que vimos en el códice borbónico, que es de estrella. Y el arete curvo, en este caso no se nota el collar de caracolitos de río que tienen los Quetzalcóatl. Pero bueno, el pájaro azul, como adorno en la parte de atrás de la cadera donde cuelga el mastro en la parte trasera. Que cuando los toltecas se van a vivir a las zonas de Mayab y dejan ahí su cultura, entonces todos los que llevan este tocado son de un alto conocimiento de algo, eh, y, y les dicen los Totol Shu, o sea, los Xuctotl, los Xuctotl, los que tienen el pájaro de turquesa como emblema. Y actualmente hay familias que se apellidan Totol Shu en las zonas mayas. Y luego aparte están los Cocome, cuyo
cuyo distintivo es una tortolita, la cabeza de una tortolita, cocojli. Cocojli en plural es cocomec. Entonces, incluso hay apellidos cocomec, tortolitas, en las zonas mayas. Y Tezcatlipoca, aquí vemos el espejo del cual se despide el humo, el humear del espejo, lo tiene aquí, lo tiene en lugar de pie, lo tiene en esta parte, y tiene aquí otro espejo sin humo, un espejo también sin humo en el pecho, su morralito de cosas importantes. Y aquí sí, como dentro del Tezcatlipoca oscuro está el Tezcatlipoca azul, que es Huitzilopochtli, y que es la fuerza de voluntad, aquí vemos también los elementos para la lucha diaria y para la elevación de sí mismos. El Pantli significa que debemos siempre elevarnos de nuestra condición humana, no es tanto de la guerra. Y el escudo es como una protección para uno mismo, pero en este caso para las cosas importantes de su pueblo y las cosas, y precisamente los que tienen familia son con los que protegen a sus familiares. Y las lanzas y las flechas, las plumas de águila, tienen que ver con el conocimiento del Tezcatlipoca oscuro. Y aquí vemos otro espejito en el Pantli, es un espejito sobre fondo negro. Entonces, esta pareja la vemos en el Códice Borgia, que es esta misma, este mismo personaje, pero volteado del mismo Códice Borgia. Este es del Códice Borbónico. Quetzalcóatl está en el signo del día Ejecatl, pero también está acompañando a la trecena Ocelot. Es el noveno de los 13 señores de los días y está acompañando a la cuarta de las fracciones de los días. Para los que busquen las características de todos ellos, les diré que están completísimos en la edición que hizo Isabel del Caupoguali y en las del arte de manejo del Caupoguali, de las tablas calendáricas del Caupoguali. En los dos están las explicaciones, tanto de las veintenas, tanto de las trecenas, tanto de los 20 signos de los días, de los 13 señores del día y de los 9 señores de la noche. Sobre todo para los ya el Tonal Powali, que han sido cursos muy intensos los que hemos tenido y que afortunadamente pues creo que están sabiendo aprovechar. En Quetzalcóatl se manifiesta con mayor amplitud la acción del Tona sobre la tierra. ¿Qué es el tona? El tona es el calor del sol. Tonatio es el portador del tona. Y entonces toda la acción del tona del sol sobre la tierra se manifiesta en forma serpentina que emana de todo lo que tiene vida y hasta de lo que no tiene vida. Y por lo tanto, Quetzalcóatl se traduce como serpiente hermosa. Todavía no encontramos en donde le salen las plumas para serpiente emplumada. ¿Qué nos dicen los mitos creados en el siglo XVI acerca del Tona y de Tonatio? Nos dicen como mitología azteca. Lo interesante de todo esto es que en estos estudios que estamos nosotros haciendo nosotros por medio de la lengua, se destruyen todos los mitos y les encontramos un porqué y para qué lógico en la naturaleza como elementos actuantes para producir todo lo que tiene vida alrededor de nosotros. Cada día, Tonatiuh surcaba el cielo muriendo en cuanto se hundía en el occidente, para luego renacer al día siguiente. Esta travesía diaria resultaba tan dificultosa que los aztecas creían que el dios sol necesitaba sangre y carne humanas para sobrevivir y salir triunfante cada día. Vean ustedes cómo se va creando esa leyenda negra de que el sol debe comer sangre para que salga al otro día. En realidad, si vemos cálculos hasta en los códices poshispánicos, cálculos en donde se podía calcular los movimientos del sol, de la luna, de los planetas, situaciones de conjunciones a futuro, hasta con cientos de años adelante. Entonces, ¿cómo es que los religiosos
en el siglo XVI, ponen esto, que tenía, el sol necesitaba, el dios sol, bueno, ya lo elevaron acá la calidad de Dios, ya no es el portador del tona nada más, que el dios necesitaba comer sangre y carne humanas para sobrevivir y salir triunfante cada día. ¿Qué sabemos de Tonatiuh por medio de la historia? Bueno, aparte de los sacrificios humanos realizados por los aztecas, es el término azteca aplicado a los mexicas es lo más absurdo, es porque, vaya, no están respetando la decisión que los propios aztecas aztlánecas hicieron, decidieron a los 26 años que salieron de donde hayan salido, llamado Aztlán, y que como sus guías eran Mesh y Tenoch, ya desde entonces se morían unos y elegían a otros también con los nombres de Mesh y Tenoch. En lugar de aztecas decidieron llamarse Mexica Tenochcas. Y a los aztecas lo vienen repitiendo hasta los más grandes estudiosos actualmente. Entonces, realizado por los aztecas, y estos creían. ¿Cómo iban a saber a través de las fuentes religiosas evangelizadoras lo que creían estos que les dicen aztecas? Es absurdo. Eh, Aparte de los sacrificios humanos realizados por los aztecas, estos creían que el dios se nutría diariamente de otras fuentes menos sangrientas. Estas eran vivir una vida moral y virtuosa, honorable a través del trabajo, mostrando coraje durante la guerra y actuando siempre de una manera digna y dadivosa. Tonatiuh. Tonatiuh. Tonatiuh es un concepto que significa el que porta el calor. El calor, la energía, la luz, la luminosidad, la bioenergía. Al desdoblarse en diferentes funciones, sus representaciones fueron consideradas como deidades, siendo solamente proyecciones de cada una de las derivaciones solares sobre la Tierra. Entonces, Tonatiuh es un conjunto de las funciones que de él se derivan. La etimología de su nombre y la matemática astronómica nos muestran otras respuestas mucho menos sangrientas. En su camino celeste y cotidiano va desprendiendo su fuerza vivificante, cubriendo por completo a la naturaleza. Eso es interesante, que el tona del sol dentro del concepto de Quetzalcóatl, de la vibración vital, es el que da el vigor y la vida y la energía para todo lo que existe. Eso es interesante, porque a través de las religiones islámicas, budistas, etcétera, cristianas, se toma a un dador de vida como un dios varón, pero en realidad aquí tenemos a un sol que en las mismas fuentes, Sagún, por ejemplo, varias veces menciona que Tonatiuh intonan y tota. O sea, que Tonatiuh es nuestro padre y nuestra madre. O sea, no solamente es varón, es varón y mujer al mismo tiempo, porque es dual. Entonces, y esa energía dual es la que al cubrir la naturaleza hace que vaya brotando absolutamente todo lo que existe, pero además va enriqueciendo a todo lo que es inanimado. Entonces, al recibir los seres vivos el tona del sol, reflejamos el tonali. El tonali lo traducen como alma, como espíritu, lo traducen también como, no me acuerdo más, pero son varias acepciones. Pero en realidad el tonali es lo que es inherente en esencia a cada uno de los seres que reciben el tona del sol. Entonces, cuando se estudia lo que nosotros emanamos, recibimos tona y emanamos tonali, lo que estudiamos cuando de lo que emanamos como tonali es precisamente lo que se va conformando dentro de nosotros y que podemos compartir con el tonali de los demás seres vivos. Entonces, cubriendo por completo la naturaleza. A los seres humanos también les tiene cualidades
positivas y negativas cuando está presente en el momento del nacimiento. El tona de tonatio es calor, resplandor, luz, fuerza. En las personas es un carácter cálido y confiable. Los que están relacionados con tonatio, cuando están enojados, son como el calor agobiante. O sea, hay emanaciones, resultados positivos, pero también los hay negativos cuando no procesamos correctamente lo que estamos recibiendo del portador del tona. Tonatio acompaña al signo diurno Quiahuitl. Es la 12ª fracción de un día. Está en la 6ª trecena llamada Miquistli, Semiquistli, y en la 10ª trecena que es uno pedernal. Aquí lo vemos en una escena muy dramática del Códice Borgia, en donde en un día Nau y Olin, no se ven los demás eventos, pero por aquí está una luna llena y está el símbolo del año Seacatl, Seacatl. Y bueno, este es el tonatio sol del Códice Borgia. Tonatio se desdobla en varias funciones muy importantes que impregnan del tona a la naturaleza. Estos juegos que nos hemos encontrado con los GIFs en internet, cómo le dan visualización, vigor e interés a cada una de las imágenes que vamos utilizando. Entonces, lo que vimos la semana pasada, las funciones de tonatio reciben distintos nombres. Por ejemplo, las funciones que son directas son, y además, todos están clasificados como deidades. Y en realidad vean ustedes que no tienen por qué ser deidades. Sinteot es el principio generador de un conjunto, pero de alimentos vegetales. Lo vamos a ver con detenimiento cuando veamos a Centeo. Xochipilli, que lo traducen como el dios de las flores o el hijo de las flores, en realidad es también una derivación de la energía solar sobre las plantas. Y esa derivación solar de las plantas, aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, se llama fotosíntesis. Luego, Macuilxochitl, que tiene que ver con todo el desarrollo corporal en la sociedad. Pero además, son las virtudes que puede tener un varón y que puede tener una mujer cuando es muy femenina. Son las 5 virtudes que se esperan que tenga una mujer como compañera. Luego, Chantisco, que quiere decir dentro del hogar. Chantli es el hogar, es la casa que habitamos. Chantisco es la que está dentro del hogar y es el calor de la mamá o de la mujer y te mantiene la cohesión con los miembros de su familia. Y luego está Xochiquetzali, que es la hermosura de todo lo florido en la naturaleza, de todo lo femenino. Y vamos a encontrar la sorpresa de que ya el chutlico se llama Xochiquetzali, que la solteo se llama Xochiquetzali, que Ilamatecu se llama Xochiquetzali. O sea que está en todo, absolutamente todas las edades de la naturaleza y en todas las edades de la mujer. Estos son los que en forma directa son formados por el tona del sol. Ahora, en forma indirecta está Huitzilopochtli, que es el sol de la mañana, el sol naciente. Y está Tlahuizcalpantecutli, que por reflejo del sol en un pequeño astro que conocemos modernamente como el planeta Venus, y nos da las dos excepciones, como lucero de la mañana y como Xolotl, como lucero de la tarde, pero es por reflejo. Y también por reflejo tenemos a la luna, a Mestri, a la que es la luna llena. Pero cuando está luna llena, pertenece más al contexto de Tezcatlipoca, igual que Huitzilopochtli, porque tiene que ver precisamente con toda la alteración y, el despertar de nuestra mente, precisamente cada 28 días en la luna llena. Y Tecusistecatl, que tiene que ver también con, es la misma luna, pero aquí se llama el señor del caracol marino. Entonces es un conocimiento muy profundo de la geometría que tiene que ver con la espiral, las espirales que van hacia adentro de un punto o de ese punto hacia afuera. Y luego, por consecuencia,
Tonatiuh está presente en Tlaloc. Veíamos la semana pasada que precisamente el agua de los ríos, de los mares, las grandes masas de vapor que se elevan, que conforman las nubes en lo alto, y que cuando una corriente de distinta temperatura y de distinta velocidad choca con una de ellas, se produce pues una tormenta, un tornado o un huracán. Y luego el mismo Ejecat es producido por Tonatiuh. El Tonatiuh produce a Tlaloc por medio de la evaporación y de la lluvia, y no solamente las tormentas, sino de las mismas lluvias, y las lluvias fertilizadoras. Pero Ejecat se produce también, y lo notamos en forma suavecita, en las mañanas y al atardecer, cuando se va metiendo el sol, en donde en las mañanas al chocar la masa de aire caliente que viene con el sol, con las masas estáticas de aire frío, se produce lo que llamamos el viento de la mañana, el viento del amanecer o el viento del atardecer al revés en las tardes. Entonces, en todos ellos está presente Tonatiuh. Los vamos a ir estudiando uno por uno también como deidades y lo que son en la naturaleza. Todas las funciones solares tienen relación con la bioenergía de Tezcatlipoca y la de Quetzalcóatl. En algunas es más evidente la ambivalencia, como en el caso de Huitzilopochtli, que lo acabamos de ver la semana pasada, como la fuerza de la voluntad y la capacidad de decisión actúa desde la mente humana, activando zonas neuronales en el campo que compete a Tezcatlipoca. En el campo de acción de Quetzalcóatl es el tona matinal, que comienza su labor cotidiana de llenar de vitalidad y desarrollo a todas las especies que habitamos sobre la Tierra. Entonces, es el mismo Tona del Sol, el que está actuando tanto en el ámbito de Tezcatlipoca como en el ámbito de Quetzalcóatl. Hay otros conceptos que también tienen que ver precisamente con estas dos fracciones o facciones de la ciencia, del conocimiento antiguo, así como Huitzilopochtli, que tiene que ver con los dos. Está en Xiuhtecuhtli, que es la centralidad y está en el centro de todo. Y está Mictlantecuhtli, que donde quiera que hay vida hay muerte. Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl como los transformadores de lo que hay en la naturaleza en una forma evolutiva constantemente, que también nos toca verlos con detalle. Otra función muy importante en la naturaleza es la de Xochipilli. Y empezamos con Xochipilli, precisamente nuestro rastreo de lo que son estas funciones ya más definidas por los nombres como supuestas deidades. ¿Qué sabemos de Xochipilli por las crónicas históricas? Bueno, pues sabemos que Xochipilli es el dios de las flores y del amor. Es mencionado en diversas obras como el joven dios Sol, dios de la fertilidad y dios de la procreación, y de que él depende el desarrollo de la vegetación. Tal personaje, cuyos rasgos esenciales son la fertilidad y el amor, puede identificarse por la identificación de este dios con Pilsintecuhtli y lo presenta como el producto de la primera relación sexual de Pilsintecuhtli con Xochiquetzali. Entonces, no fue difícil tratar de estudiar a Xochipilli porque tiene que ver con la flora de ornato, con todas las flores que son hermosas, que son bellas y aromáticas, pero también tiene que ver con todos los árboles que dan flores y tiene que ver sobre todo, con las plantas psicotrópicas que se utilizaban en la antigüedad como elementos de curación, no de intromisión a otros niveles de conciencia, porque como nos decían también ahí en la sierra, dice, si quieres despertar, despierta con todos tus sentidos no alterados, porque si no lo que veas es producto de lo que ingeriste, pero no de tu propia mente. Entonces a nosotros en lo particular sí nos prohibieron andar probando, ya las habíamos probado, pero seguir probando este tipo de alucinógenos porque sí se dañan las neuronas. Aunque muchos dicen que no, que pueden platicar con Dios y que pueden
no sabe ver los colores, etcétera, etcétera, sí se dañan las neuronas. Y yo les digo de WhatsApp a mis alumnos que no han inventado la cola loca para poder pegar neuronas. Pero de todas maneras, si es necesario en algún momento dado para poder equilibrar alguna mente, no desequilibrarla, para poder equilibrar alguna mente o curar alguna dolencia, sí es válido, pero todo con medida, como lo vimos la semana pasada, con el ácido lisérgico que emana precisamente del ololiuqui y del tlápac, o sea, de las semillas de la Virgen y del manto de la Virgen. Y de otra semillita que es más común, que no sé por qué le dicen maravilla, pero que está en medio del ololiuqui y del manto. Entonces, este es la imagen del Xochipilli. Bueno, lo bautizaron como Xochipilli, pero en realidad es un ser humano que está en un trance, eh, en un trance de alucinógenos y tiene alucinógenos labrados en todo el cuerpo. Tiene desde flores de tabaco, desde honguitos, de ololiuqui, de todos, los tiene dibujados en el cuerpo y es de la zona de Tlalmanalco, muy cerquita de los volcanes, de la falda del Popocatépetl. Entonces, está igual me parece. Al desglosar el nombre de Xochipilli, está compuesto de Xochitl, que significa flor, y Pili, que significa hijo. Y literalmente lo traducen como el hijo de las flores. De él depende el desarrollo de la vegetación y es mencionado como el joven sol. Sabemos que es precisamente la acción del sol la que sostiene el mundo vegetal por medio de Xochipilli. Lo cual, como una fuerza solar, nutriendo a todas las especies de plantas, tanto como medicinales, alimenticias, de ornato e incluso psicotrópicas, dependen del sol. A esta función la conocemos como, precisamente como fotosíntesis. Y tratamos de explicarnos esto de manera que lo entendamos en la actualidad. Porque decimos Xochipilli, a lo mejor estamos diciendo fotosíntesis en esencia, pero no los tomamos así porque ya nos etiquetaron a Xochipilli como el dios de las flores, como el hijo de las flores. Pero en realidad, si pensáramos más profundamente, como en el caso de un huevo, que en lugar de decir huevo, despectivamente dijéramos principio creador de la vida, de vida, en cada huevo hay un elemento creador de vida, pero además, fíjense ustedes lo que descubrimos precisamente cuando estuvimos analizando a un huevo, que todo, absolutamente lo que vemos en esta imagen, todo lo que tiene vida en la naturaleza, hasta los seres humanos, todo lo que tiene vida, nacemos de huevo, ya sean aves, insectos, batracios, reptiles, mamíferos, todo absolutamente, o seres humanos, absolutamente todos nacemos de un huevo, de un principio generador, de un principio generador que si le agregamos la esencia de ese principio generador, se llama teot. Y si le agregamos que es dual, ese principio generador generador del cual provenimos todos se llama Ometeot. Ojalá y se nos quedara grabado todo esto porque entre los grupos que hemos conocido ya dicen ometeos hasta para ir al baño. En realidad, ometeos es una palabra que debería sonarse como muy respetada, como muy, no tanto como el Yahweh de los judíos que dicen que no se debe pronunciar. No se puede pronunciar porque si no se le incrusta en vocales, no se pronuncia, porque son estas consonantes, según nos platican, son los símbolos de los elementos que tiene toda la materia y la vida en la naturaleza, que son el oxígeno, el nitrógeno, el helio y ¿cuál es el otro? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y helio, los cuatro. Los cuatro son los que conforman el nombre de Yahweh y que es impronunciable si no se le incrustan algunas vocales. Entonces no se puede pronunciar un nombre que no tiene vocales. Por eso ahí no es por respeto, sino porque no se puede pronunciar. Pero en el caso de Ometeot, y no se puede estar jugando con el nombre de Ometeot,
porque es una palabra en donde está implícita la energía dual de la cual provenimos absolutamente todos los seres vivos y que se gesta en el corazón de un óvulo, en el corazón de un huevo. Y así como todos los animalitos, hasta los insectos tienen ovarios, hasta las plantas, las flores tienen ovarios y de cada uno de los huevitos del ovario se produce una semilla que le va a dar continuidad a esa especie. En el Códice Borgia está Xochipilli. Distinguimos a Xochipilli en varios códices, incluso en el Códice Borgia, porque tiene una especie de mariposa pintada en la boca. En cambio, Macuilxóchitl tiene una manita pintada de blanco. Entonces, en el Códice Borgia está en la quinta fracción de uno de los días, de un día precisamente. En las fracciones del día está presente en la quinta hora. Y también está presente en la décima fracción de un día. Acompaña al signo Osomachtli y está en la trecena C Malinali, 1 Malinali. Y con los 13 señores de los días ocupa el 10º lugar. Aquí vemos esta composición que me encontré en internet y más bien aquí parece que sí lo están adorando como un santo, poniéndole flores al Xochipilli que se encontró entre Almanalco. De la base y también tiene plantas alucinógenas alrededor y se ve que está y no está, porque tiene una máscara muy gruesa, aún en la estatua, vaya, se nota que es una máscara a la que le esculpieron con los ojos muy profundos, como si de verdad estuviera en un trance psicotrópico. Y ya le pusieron aquí más florecitas que las debió haber tenido también cuando estaba en funciones y el saumerio. Este es algo que no me gusta decirlo mucho, pero sí vale la pena mencionarlo. Regularmente cuando empezamos una ceremonia o una danza, vemos que los compañeros empiezan a saludar a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Xipetotec pues, que a Tonantzin, en los puntos cardinales. Los elementos de la naturaleza no están fijos como los han dicho de una iglesia y tampoco algo que aprendí en Nayarit cuando nos hacían acarrear el agua hasta de 6 kilómetros para regar los sembrados de la, de la parcela de la casa donde nos estaban alojando. Y cómo trabajaban el papá, la mamá y los hijos, pero hombro con hombro, para tener la cosecha de maíz, de todo lo que sembraban. Decíamos, bueno, ¿a quién le piden ustedes que esto se dé? Dice, nosotros no sabemos pedirle a nadie. Una persona pura no tiene que pedirle a nadie, porque si quisiéramos pedirle a San Juan o a la Virgen que viniera a ayudarnos en el sembrado, no vienen. Tenemos que hacerlo nosotros, regarlo, cuidarlo, aflojar la tierra, cuidar nuestro sembrado, porque es parte de nuestra vida. Y si pedimos, pues nadie lo va a hacer. Tenemos que hacer con nuestro propio esfuerzo el lograr lo que nos va a alimentar, lo que nos va a vestir, el lograrlo todo con nuestro propio esfuerzo. Y vemos entre los grupos en las poblaciones grandes que dicen, oh Señor Quetzalcóatl, te pedimos. ¿Por qué? Si no están en una religión. Y lo veo en los temazcales. Voy a pedir por esto, por aquello. No se pide, simplemente si ya se dio, se agradece, pero no se pide, se agradece a la vida, se agradece a la naturaleza, se agradece a la tierra, al maicito que nos da, pero no se está pidiendo que nos dé más. No sé si me entiendan o yo metiéndome en camisa de 11 varas, pero el indígena de verdad, los tonalpoques de verdad, no les piden como a los santos de la iglesia
ni en un inipi, ni en un temazcal, ni en una forma. Y al hacer la ceremonia de sembrado, se está haciendo en comunión con la tierra y es más, la pareja dueña del sembrado tiene que pasar una o 4 noches copulando en el corazón del sembrado para transmitirle esa fertilidad a la tierra que nos va a dar de comer. Entonces, todo es ceremonial, pero todo está en acorde a la simbiosis entre el ser humano y la tierra que le va a dar todo. El cuidar los árboles frutales, no se pide. Es más, si un naranjo no da naranja, se le regaña y se le da sus varazos y se le pone una señal y entonces despierta y al otro año se llena de naranjas. Si una planta que de flores muy bonitas no da flores, la regañan y al otro, en ese año da las flores más hermosas que puede ser. Entonces todo es la parte de la responsabilidad que nos toque vivir con quienes nos toque vivir, pero no estirando la mano a que todo nos solucione, incluso que nos solucione problemas que nosotros mismos originamos. Nadie, absolutamente nadie, ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni nadie más, ni la Virgen fulana, ni sutana, ni el santo fulano, ni sutano, lo va a resolver. Pero sí, cuidado, cuando eleven esas plegarias de petición, ¿a quién le llegan? Pensemos en la Tzitzime, pensemos en en esas densidades que encontramos en otras culturas, tanto en la cultura china como en la cultura árabe, como e incluso en Francia, los jeans, son densidades positivas y negativas que incluso pueden hacer que algo se nos cumpla para poder jalar más adeptos, para que se nutran de nuestros dolores, de nuestras necesidades o de nuestros triunfos. En realidad, mucho cuidado. Un ejemplo que me ponía un compañero del budismo zen, y se piensa en un estadio de fútbol, y la mitad le va a un equipo y la mitad le va al otro que estén todos revueltos. Cuando un jugador mete un gol en una de las porterías, la mitad del estadio grita y genera una energía que se eleva y allá arriba quién sabe quién se le está chupando, se está nutriendo de esa energía. Si se mete gol del otro lado, también se grita y se le está chupando otra densidad del otro lado. Y entonces, esto me lo imagino cuando paso por los templos ahí en la Ciudad de México y oigo los cantos, los himnos con tanta fuerza y siempre me pregunto, ¿a quién están nutriendo con un popote pues, con todo lo que están generando? Pero ni es la Virgen, ni son los santos, son densidades positivas y negativas que les pueden llamar diablitos, demonios o dijins o aluxes o de todas formas, pero no son los santos ni las vírgenes. En conclusión, aceptamos que Xochipilli significa el hijo de las flores. Su función es la de aprovechar la luz del sol. Su fuerza y esencia son vitales para nutrir bioenergéticamente el reino vegetal. Toda la función solar que actualmente llamamos fotosíntesis, en la antigüedad era la esencia de Xochipilli. En Xochipilli está contenido también el conocimiento de las plantas psicotrópicas. Los especialistas que ostentaban este grado, el de Xochipilli, eran los hombres y mujeres que tuvieron a su cuidado los jardines de experimentación de Nezahualcóyotl. Recordemos que uno de ellos estaba en Huastepec, otro estaba en el Tezcutzinco, otro en Tulancingo, otro en Gauchinango, otro en Jicotepec, además de los de Tláhuac e inclusive los de Tenochtitlan, pero estos ya no eran de Nezahualcóyotl. Pero además, en Huastepec, aparte del centro, que era el Centro Experimental Botánico de Huastepec, había otros 5 jardines alrededor en donde se experimentaban con otras plantas. Lo mismo en el del Tezcutzinco, lo mismo en el de Tulancingo, en el Cochinanco y en el de Jicotepec. En realidad, aparte de estos
1, 2, 3, 4, 5, 5 por 4, eran 20 jardines de experimentación en donde se lograban precisamente nuevas especies de plantas. Un ejemplo de ellos es el maíz, en que a partir del teosinte se han logrado cantidad de especies diferentes de ese grano que se llama tlayoli, el que nos da la vida. Yoli es el verbo vivir y el tla es la esencia.